Lucas capítulo 15. Versículo 25. Recordemos en el contexto que el hijo menor, después de que le dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde, que equivale a decir: ya quiero que te mueras, padre, para que me des mi herencia. Y despilfarró esa herencia yendo a otra ciudad con rameras, desperdiciando, su vida en placeres pecaminosos. Y luego cayó en lo más profundo, que tuvo que reconocer que tenía que volver otra vez a la casa de su padre. Y su padre, al verlo, tuvo compasión de él y lo recibió. Y es aquí que llegamos en este punto, en el versículo 25. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Amén. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en nuestro entendimiento, que hagas una obra en nuestro corazón, que nos des apertura de ojos espirituales, comprender la verdad de este pasaje. Ábranos a nuestra vida y que tu Espíritu Santo haga la cirugía y la transformación que necesitamos. Ayúdanos, Señor, para discernir y examinar esta palabra y nuestro corazón a la luz de esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Habla, Señor, que nosotros te escuchamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recordemos que una parábola es prácticamente una breve historia con una enseñanza o una lección específica. Y más que nada, un énfasis en prácticamente la mayoría de las parábolas de Jesús es que siempre hablaba con relación al reino de los cielos o al reino de Dios. Ahora bien, lo que sabemos de esta parábola es que lo que quería hacer Jesús era confrontar a los fariseos. Los fariseos en cuanto a su forma de pensar con relación a la gente que se estaba acercando a Jesús. Acompáñame a Lucas 15, versículo 1. Dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? La gente, exacto, recaudadores de impuestos y pecadores. La gente que los mismos líderes religiosos rechazaban. ¿Por qué lo rechazaban? Porque eran pecadores, porque eran impuros, eran los menospreciados de Dios según su criterio. Luego dice, ahí, versículo 2, y los fariseos y los escribas, ¿qué dice ahí? Murmuraban. O sea, estaban haciendo comentarios entre ellos acerca de quiénes, de la gente que se acercaba a Jesús. Ahora, ¿qué estaban murmurando? Diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Dicho de otra manera, la lógica de ellos era que si
Jesús comía con pecadores, entonces Jesús es pecador. Ellos no entendían absolutamente nada del sentido de justicia que Jesús tenía. Y de hecho, tú y yo lo cobramos en la Escritura, en Juan 3:17 dice que Jesús no vino para condenar al mundo, vino para salvarlo. Y siempre marcaba ese énfasis, vine a buscar lo que se había perdido. Vine a rescatar, dar mi vida en rescate por muchos. La preocupación de Jesús por los pecadores no era para consentir en sus pecados, era para ofrecerles el perdón de pecados por medio de Él. Pero los fariseos eran legalistas, no comprendían eso. Ahora, hay una definición muy básica que podemos entender que es un legalista. Un legalista es aquel que menosprecia la gracia de Dios. Un legalista es aquel que menosprecia la gracia de Dios. No tolera recibir la gracia de Dios porque quiere posarse por su propia cuenta. Y no tolera que la gracia de Dios alcance a otros porque piensan que lo que ellos hacen los descalifican para entrar al reino de Dios. Dicho de otra manera, evalúan de acuerdo a sus obras, de acuerdo a sus hechos. Eso es el legalismo. Lo que hace el legalismo es menospreciar la gracia de Dios y poner en alto tus propios méritos. Vamos a leer el versículo 25. El versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este hijo mayor era dedicado como un obrero todo el día. Estaba trabajando todo el tiempo. ¿Te has dado cuenta que los legalistas hacen eso? Siempre están ocupados haciendo algo, haciéndolo en sus propias fuerzas. Siempre están ocupados trabajando para obtener algo. Otra cosa que nos llama la atención, dice aquí, en el versículo 25, es que estaba en el campo. ¿Qué otra cosa podemos ver? Podemos ver que siempre estaba fuera de la casa de su padre. Siempre estaba fuera de la casa de su padre. Los legalistas siempre están fuera de la casa del padre. Nunca tienen tiempo para tener comunión con su padre. Y si lo hacen, simplemente le presumen al padre, mira, yo hice esto, yo hice aquello. Le hice el bien a una persona, ayudé a una ancianita a cruzar la calle. Recuerdan sus méritos delante del Padre, al final del día, pero no tienen comunión con su Padre, estando en la casa del Padre. A veces los legalistas son así, que se preocupan por hacer tantas cosas, pero no están ocupados en servir al Padre, en orar al Padre, en cuidar su relación con el Padre. ¿No les ha pasado o no han visto a veces que hay ciertos hijos que parecen que viven bajo el techo, pero todo el tiempo están fuera de casa? Y que cuando están todo el tiempo fuera de casa, la relación padre-hijo parece nula, porque no hay convivencia. Hijo, quisiera hablar contigo. No, lo siento, padre, yo tengo que ir a trabajar. Hijo, ¿podrías sentarte a comer? No, voy a ir a comer con mis amigos. Hay gente que menosprecia a su padre para estar ocupado en sus propios negocios. Los legalistas hacen eso. Ahora, dice ahí el versículo 25, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Ahora, ¿por qué le llamó la atención eso? Porque no era común que hubiera celebraciones de ese tipo. No era común que hubiera una fiesta en su casa. Era claro que para el hijo mayor algo estaba sucediendo. Porque si así fuera, si fuera algo común que se hicieran celebraciones, no tendría por qué haberle llamado la atención eso, pero le llamó la atención. Algún festejo se estaba haciendo. ¿Quién sabe? A lo mejor él pensaba, ya van a reconocer mis méritos, ya van a hacer algo en honor a mí. No lo sabemos. Pero normalmente los legalistas hacen eso. A veces, por ejemplo, nunca falta que tú ves
o alguien ve que no, que los hermanos parecen que están organizando algo y de repente ya el legalista, ya sé, me quieren hacer una fiesta sorpresa. O ya estás maquinando en tu cabeza, no me voy a hacer sorprendido y a ver qué me van a decir de mí. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Nuestro corazón es tan engañoso y tan sutil que a veces queremos agradarnos en lo que la gente quiera hacer por nosotros, especialmente que tú y yo seamos halagados y reconocidos. Pueden decir, ¿dónde está ese sustento? Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué pienso que él buscaba el reconocimiento? Continuamos, versículo 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y la palabra criado es del griego pairon, que significa jovencito, un muchacho, algo así como de la edad de Gael o de Mateo. Era un muchacho el que estaba ahí, que servía en esa casa. Y dice que preguntó, y la palabra griega ahí es muy interesante, porque fíjate cómo indica el corazón ahí, el corazón de este muchacho, de este hijo mayor. Preguntó quiere decir, solicitó o demandó continuamente que se le diera información de urgencia. ¿Qué quiere decir? Que estás desesperado por saber, estás afanado por saber qué está pasando. Dime, estoy urgido que me des la razón de por qué hay fiesta en la casa de mi padre. Los legalistas a veces son así. Quieren saber todo, pero para saber si tienen que ver con ellos. No porque fuera otro motivo. Los legalistas piensan de esta manera que todo gira a su alrededor. Versículo 27. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces, ¿qué hace el muchacho? El muchacho da el motivo de la fiesta. Que el hermano ha venido, que el padre ha matado el becerro y lo recibió sano y salvo. El muchacho que dio esta información no fue muy justo al dar la respuesta, porque la reacción del padre fue mucho más allá. Fíjate lo que dice el versículo 22 y 23. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa y vestido, y pongan un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. El padre estaba contento de recibir a su hijo. Estaba feliz de recibir al peor de los hijos, pero estaba contento porque estaba sano, estaba a salvo, estaba de nuevo en casa. Acuérdate cómo se acercó al padre. Él quería acercarse y decir, hazme como uno de tus jornaleros, hazme como uno de tus trabajadores. Yo no soy que merezca de nuevo ser admitido como tu hijo. Pero el padre lo recibió como su hijo. Estaba contento. Acuérdate que el padre fue movido a compasión para recibir a su hijo. Ustedes se habrán dado cuenta que en esta parte de la parábola menciona mucho eso de que él estaba muerto pero ahora estaba vivo. Porque la costumbre israelita era que si un hijo era desobediente a su padre y estaba empecinado a salirse de casa, pero en total rebeldía, los padres tenían todo el derecho de decir, él está muerto. Para mí está muerto. Y sucede aún hoy en día que, por ejemplo, cuando los hijos judíos se convierten al cristianismo, ¿qué hacen los padres judíos? Él está muerto para mí. Los padres tienen esa prerrogativa. Y curiosamente, este padre, aunque fue compasivo, lo había declarado muerto, pero también, ¿qué hizo después? Lo declaró vivo, porque había regresado a la casa. ¿Quieres tener vida? Regresa a la casa del Padre. 28. Entonces, él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Fíjate, la palabra enojarse es mucho más profunda. Es tan parecido como la última vez que hablamos sobre Bernabé, ¿se acuerdan?
que Bernabé se había enfurecido, se había llenado de cólera contra Pablo por los asuntos de Marcos. Bueno, es la misma idea, estaba enfurecido, estaba así como echando fuego. ¿Por qué estaba enojado? Porque su padre le dio misericordia a su hermano, porque había recibido a su hermano. Por eso estaba enojado. Un legalista diría, no es justo. Él debería estar fuera de la casa, por lo menos debería darle una bofetada, darle azotes, porque blasfemó contra tu cara. Pero lo que el padre hizo fue correr hacia él, abrazarlo, movido a compasión y recibirlo a casa. Estaba enojado por darle misericordia a alguien que no merecía misericordia. Y dice que el padre le rogaba, y esta palabra es muy interesante, amados, porque esta palabra le rogaba viene de la palabra griega parakaleo. Si te hace familiar esa palabra parakaleo, está relacionado con parakletos, que es la asignación que se le da al Espíritu Santo como el Consolador. ¿Qué es lo que el padre estaba haciendo? Estaba consolando a su hijo. Hijo, yo tengo misericordia de tu hermano, entra a la casa, ven conmigo, vamos a celebrar la gracia. Estaba buscando consolar a su hijo, le suplicaba y lo consolaba. Amados, ¿cómo puedes tratar con alguien que ha dejado la casa del Padre? Darle consuelo, darle palabras de misericordia, darle palabras de ayuda. Sí, él pecó, fue peor de lo peor, pero estás hablando con misericordia hacia tu hermano, como lo hace el Padre, y ahora está dando palabras de misericordia y consuelo a su hijo mayor, el legalista. ¿Sabes lo que significa esto, amados? Que el legalista también es amado. El legalista también es amado, de pura gracia. A pesar de su orgullo y su ceguera espiritual, el legalista es amado. Igual de amado como ama a su hijo libertino, el legalista también es amado. Y también es exhortado a entrar a la casa. Acompáñenme por favor tantito a Mateo 23. Mateo 23, versículo 13. Dice, pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pero ni ustedes entran, ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Qué significa el hecho de entrar a la fiesta? Entrar al reino de Dios, entrar a la gracia de Dios. Entonces, lo que el Padre está diciendo es, hijo, entra para estar bajo mi misericordia y bajo mi gracia. Deja de discutir conmigo, deja de buscar tus méritos, deja de juzgar a tu hermano, que ya se ha arrepentido. Deja de ser legalista. Vamos a ver el versículo 29, volviendo a Lucas 15, 29, dice, pero respondiendo él le dijo al padre, ojo, chequen bien lo que revela el corazón de este muchacho, ojo. Pero respondiendo le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. ¿Qué es lo que está revelando en el corazón de este muchacho? Que su obediencia no era por amor. Su obediencia no era por amor. Su obediencia era para ser reconocido. Ahora, hace un momento les dije que posiblemente este muchacho, pensando que esa fiesta la estaban celebrando en honor a él. ¿Por qué pensé eso? ¿O por qué pensamos en eso? Por lo que sigue en el texto. Versículo 29, y dice, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme
con mis amigos. Ahora, ¿te das cuenta el nivel de ceguera espiritual que tiene el hijo mayor? Él quería reconocimiento y ser exaltado, pero ¿con quiénes quería compartir la fiesta? Con sus amigos. Dice de otra manera: Padre, yo nada más quiero estar con los míos. Tú estás fuera de esta unión. La familia está fuera de esta unión. Mi hermano está fuera de esta unión. Solo quiero gloriarme con la gente que se me va a adular, me va a reconocer. Si de por sí los que son padres si lo entienden, sé que luego les pesa que sus hijos prefieren pasar más tiempo con los amigos que con la familia. Les pesa. Y uno a veces, cuando son padres que trabajan mucho, quisieran recuperar ese tiempo perdido que no pudieron disfrutar en la infancia o adolescencia, pero ya no pueden porque ya tienen otros intereses, otras prioridades. ¿Qué me demuestra el hecho de que este hijo mayor deja fuera a su familia y a su padre? Que su padre no es la prioridad, que no tiene una relación con su padre, no tiene comunión con su padre, solamente quiere estar con su gente selecta. Y a veces el legalista es así, simplemente va con su grupito de amigos con los cuales sabe que se puede apoyar y con los cuales sabe que le van a dar la razón siempre. Y más si él está hablando mal de los demás. ¿Qué no fue eso lo que hicieron los fariseos? Al principio, ¿qué hacían los fariseos? Se juntaban entre ellos. No digan, ven acá. No, ustedes del pueblo, los discípulos, vengan, vamos a platicar. No. Los fariseos, ellos solos se congregaron y murmuraron contra Jesús. Eso es lo que hace un legalista. Busca adeptos. Busca su gente más cercana con quien apoyarse para criticar y decir, ¿sabes qué? Esta persona no es cristiana. Esta persona no es mi hermano. Versículo 30. Nótese el tono despectivo de estas palabras. Versículo 30. Pero cuando vino este hijo tuyo, ¿qué quiso decir? Él no es mi hermano. Él no es mi hermano. Amados, ¿quién soy yo para decidir quién entra en la familia y quién no? ¿Quién soy yo para juzgar y decir, sabes qué, tú no eres mi hermano? ¿Quién soy yo para decirle que ya sé que fue de lo peor, pero ¿qué acaso yo tampoco he sido peor? Ahora, yo sé que algunos van a decir, pero está en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, donde dice que, bueno, podemos llamarle gentil y publicano. 1 Corintios 5 dice que aquel que se hace llamar hermano, pero vive de una mala manera y perversa, con el tal ni coman. Sí, pero eso está en el contexto de la disciplina de alguien que no se ha arrepentido. Y aquí estamos hablando de un hijo pródigo que regresó a la casa arrepentido. No puedes menospreciar a alguien que evidencia arrepentimiento. No puedes menospreciar a alguien que Dios le está dando la gracia, la obra de misericordia en su vida. No puedes menospreciar a tu hermano si tu Padre Celestial lo está recibiendo también de vuelta. Dice el versículo 17 de este capítulo, cuando el hijo pródigo estaba en lo peor de la condición que estaba. Versículo 17, entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Y cuando dice volvió en sí, esa palabra griega quiere decir arrepentimiento. Está arrepentido. Amados, el legalista juzga y prejuzga sin pensar al considerar a otros que no tienen la gracia de Dios y dicen, él no es mi hermano.
Amados, mientras este hijo venga a la casa del Padre, mientras este hijo tenga la gracia de Dios, él sigue siendo tu hermano. No somos quienes para decir eso. Ojo, recuerden, en el contexto de la disciplina, cuando no hay arrepentimiento, se puede llamarle gentil y publicano. Pero cuando ves evidencia de la vida de cambio y fruto del arrepentimiento, entonces él es tu hermano. Es una enorme diferencia. Y luego dice, versículo 30, que ha consumido tus bienes con ramera, mataste para él el becerro gordo. ¿Qué hace el legalista? El legalista estaba, algo que llama la atención, al tanto de las andanzas de su hermano. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo él sabía que él andaba con mujeres de mala vida? Porque él estaba al tanto. ¿Cuántas veces el legalista no es así, que de repente está ahí viendo, a ver en qué cae el hermano? ¿Ahora qué pecado cometió? Ah, mira, ya supiste. Y nada más estás viendo todo lo que hace mal. Pero en algún momento está pensando, Señor, ten misericordia de él. Ten misericordia de él. Los legalistas son aquellos que siempre ven lo malo en todo, lo pecaminoso en todo. No hacen nada en hacer misericordia de ellos. Ahora es cierto, el legalista dijo la verdad. Mencionó el pecado. Pero nunca mostró compasión y misericordia por su hermano. Es diferente. ¿Cómo sé que no soy legalista? Porque sí, reconozco el pecado de mi hermano, pero le exhorto, lo consuelo, lo llevo a la gracia y soy compasivo con él. No me detengo a decir, ¿sabes qué? Este hizo esto, lo otro, aquello. ¿Y qué estoy haciendo yo para acercarme a este hermano y obrar por misericordia? Y otra cosa que vemos en este texto es que el hijo mayor se jactó de ser mejor que su hermano. ¿Se dieron cuenta? Se jactó de ser mejor que su hermano. Y lo chistoso es que también nosotros hacemos lo mismo. Y a nivel de iglesias locales. Que nosotros no somos como los presbiterianos, porque ellos son bien orgullosos. Que somos más bíblicos que los bautistas, según, porque llevamos la doctrina de bautismo de infantes. Que nosotros somos de sana doctrina, que los carismáticos, que son desordenados. Que estamos mucho mejor que los católicos, porque ellos levantan sus ídolos y nosotros no. Amados, nosotros no somos mejores que nadie. Tú y yo necesitamos de la misericordia de Dios tanto como ellos. En realidad estamos mucho mejor de lo que nosotros merecemos. Y es la verdad. No somos quienes también para despreciar a los demás solo porque piensen diferente o crean diferente. ¿Qué tengo que estar yo ahí discutiendo con un católico o con un presbiteriano? Si él es también hijo de Dios, en el caso del presbiteriano, y en el caso del católico, me toca evangelizarle, hacer misericordia. No tengo que pelear por mi sana doctrina, tengo que demostrar misericordia por el evangelio. Vamos a concluir versículos 31 y 32. Y él le dijo, hijo mío, se traduce como mi hijo. O sea, legalista, tú eres mi hijo. Tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Siempre he estado cerca de ti. Siempre están las puertas abiertas para ti, pero tú eres el que te has alejado, no yo. La gracia siempre ha estado allí. Pero era necesario ser fiel y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Era necesario celebrar el gozo del Señor cuando un pecador se arrepiente. Amados, ¿tú te gozas en el Señor cuando alguien se arrepiente? ¿Tú de verdad olvidas su lista de transgresiones, pecados, ofensas? Y recibes a tu hermano con alegría cuando se ha arrepentido. Algo que llama la atención en esta historia es que acaba como un final abrupto. No sabemos cómo respondió el hermano mayor. Porque esta historia, amados, es ese tipo de historias en las que se espera que la audiencia responda.
¿Y quién era la audiencia a la que estaba dirigida esta parábola? Los fariseos, los líderes religiosos. Algo que enseña esta historia es que tanto el licencioso como el legalista son amados por el Padre y ambos necesitan arrepentimiento. Y en esta historia se espera que los fariseos, que son la representación del hijo mayor, respondan al Padre a través de esta parábola. Si lo piensas detenidamente, ¿cuál crees que hubiera sido la respuesta de los fariseos si ellos hubieran sido el hijo mayor? La respuesta es que el hijo mayor hubiera matado al padre. Hubiera matado al padre porque no acepta que sea misericordioso con otros. Mateo 20, y con eso terminamos. Mateo 20, versículos 18 y 19. Dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle, crucificarle, y al tercer día resucitará. Eso es lo que hicieron los fariseos. ¿Qué de diferente sería con el hijo mayor? Él mataría a su padre, así como los fariseos mataron al Hijo de Dios. En sentido figurado, ¿también matarás a tu padre por ser misericordioso contigo y con tu hermano? ¿Realmente tienes una relación con Dios? La Escritura dice en Lucas 6:36, sean misericordiosos con su padre, como Él es misericordioso. Así que gózate y maravíllate, porque Dios da arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. Para matar al legalista que traes dentro, mira la misericordia de Dios en tu vida, la gracia que tienes en Cristo Jesús. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Él da mayor gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Amados, mata al legalista que llevas dentro y gózate de la gracia de Dios, no solo porque la recibieron otros, sino porque tú también lo recibiste. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a gozarnos de la salvación y de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos con otros. Mata al legalista que tenemos dentro. Y muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.